Bueno, el Estado inicialmente está conformado por todas las instituciones que precisamente le dan la gobernabilidad a un territorio. Entonces, para que pueda existir el Estado se requiere de un territorio, de unas personas, de un gobierno y de unas condiciones políticas y administrativas y jurídicas, tanto financieras como jurídicas, para que como tal el Estado se dé. Para que exista un gobierno, pues el gobierno está ligado por esos dignatarios o por esos mandatarios que tienen la capacidad de poder dirigir, ordenar y orientar tanto la parte administrativa como jurídica y financiera de una nación. Frente al tema de la nación, pues la nación está conformada inicialmente por un territorio, por una cultura, por unos arraigos, por la moneda, por un lenguaje o por un idioma, lo cual permite que las personas tengan una nacionalidad. La participación política está dada incluso en Colombia por el Consejo Nacional Electoral, que precisamente le está diciendo a todo ciudadano que puede ser elegido y puede elegir. Sin embargo, existen otros mecanismos de participación política, como es el tema de las juntas de acción comunal, los ediles, los concejales, los alcaldes, los gobernadores. Es parte de la participación política. Esos grupos de personas organizadas, incluso el tema de recolección de firmas, que son de grupos significativos de personas, son los que nos dan la participación política. Y frente al tema de la democracia, pues es la capacidad que tiene un pueblo de poder elegir democráticamente por sus ideas, por sus principios, por sus afectos o por sus arraigos a un dirigente para que pueda en su momento llevar las riendas de un territorio o de un país, para que todos los que estamos dentro de una nación tengamos los beneficios. Para mí la política es un principio fundamental que se denomina como el principio de solucionar los problemas del pueblo. Como tal, esa es la política. Lo político es todo lo que tiene que ver con su hacer y ser. Entonces, cuando uno habla de que hay cosas que son políticas, y es que, por ejemplo, la elección de candidatos, y lo político es la definición de esa labor en beneficio de las personas. Entonces, cuando tenemos un tema político definido como una política pública, eso político es lo que se ve manifestado en obras, desarrollo, infraestructura, beneficio de la comunidad. Y la política como tal es cuando los ciudadanos en sí se sientan en una mesa a concertar y a coordinar políticamente lo que puede beneficiar a una comunidad o a un territorio. Bueno, pues me parece que cuando hablamos de cultura política, pues inicialmente hablamos de los ancestros, hablamos de aquellas tradiciones, de aquellos arraigos que nos han permitido de una u otra forma identificarnos con X o Y persona o con X o Y partido. Entonces la cultura política va incluso desde el mismo proceso del sufragio, del derecho a elegir y a ser elegido. El ser ciudadano es muy complejo, porque el ciudadano dentro de nuestra cultura política está acostumbrado a recibir, a que el gobierno siempre es el que tiene que dar, que el gobierno siempre es el que tiene que subsidiar, y resulta que también como ciudadanos tenemos unas obligaciones que se llaman deberes y unos derechos que se llaman beneficios. Entonces, ¿esos derechos qué son? Pues el derecho a las vías, el derecho a la movilidad, el derecho a la vida, a la educación, a la salud. Pero es muy complejo, por ejemplo, con temas de salud pública como el tema de la farmacodependencia, donde el mismo ciudadano cae en circunstancias deplorables y que el Estado esté en la obligación de hacerlo. Sí, el Estado está en la obligación de hacer el acompañamiento, pero también es la voluntad del ciudadano de hacerlo. El ciudadano debe comprometerse más. ¿Cuál es el primer compromiso para mí? Para hacer valer sus derechos de ciudadano es ejercer el derecho al voto. Cuando usted ejerce el derecho al voto, tiene derecho a opinar, a criticar o a felicitar, y es parte del ejercicio que tenemos que hacer. Por eso tenemos que dejar de simplemente ser espectadores y involucrarnos como unos actores del gobierno, como unos actores de esas comunidades que cuando nos unimos podemos transformar esos sectores que posiblemente son neurálgicos. Los paisas